Colombia. Colombia, bienvenidos. Ecuador. No, Ecuador. Brasil. Oh, Brasil, bienvenido. ¿Qué más me queda de Sudamérica? Espérame, que voy para arriba. Panamá, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Nicaragua, bienvenido a Nicaragua. Honduras. Bienvenido a Honduras. El Salvador. Bienvenidos los salvadoreños. Guatemala. Bienvenido Guatemala. México. Bienvenido México. De Estados Unidos. Nadie. Canadá. Le damos las gracias a este país que nos ha cuidado, nos ha mantenido. Sabemos que es duro para cada uno de nosotros, ha sido duro iniciar una nueva vida en este país. Haití, sorry, Haití. Ok, vamos con las islas entonces. Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Bueno, un aplauso para todos y muchas gracias por estar acá compartiendo de este gran evento. Las fiestas se celebran el 5 y el 6 en El Salvador, pero por motivos de iglesia que solo nos dan los sábados, lo hacemos este día. Mientras tanto, están colocando la imagen. Seguidamente vamos a invitar a nuestro hermano Horacio Valle, que nos va a dar una explicación, una meditación acerca de la palabra de Dios y de lo que significa el divino Salvador del mundo para todos nosotros. ¿Dónde está el hermano Horacio? Aquí está. Muchas gracias. Y aquí los dejo con él. Buenas tardes a todos. A ver, Gerson, ¿me quiere ayudar? Reina, vamos a ocupar ese micrófono también. Pero me tiene que estar teniendo porque no puedo estar con la... Bueno. Esta noche me han invitado para que compartamos una reflexión sobre la transfiguración del divino Salvador del mundo. Los que estuvimos en misa nos dimos cuenta de que la lectura que se leyó está basada en el libro de San Marcos, porque nosotros estamos en el año B, que se le llama. Por lo tanto, durante todo este año se lee el libro de San Marcos. Pero el relato bíblico de la transfiguración se encuentra en 3 de los evangelios. Se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo del 1 en adelante. En el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 8. Y en el libro de San Lucas, capítulo 9 y versículos del 28 al 36. Para motivo de esta reflexión, nosotros vamos a ocupar lo que nos dice el libro de San Lucas, capítulo 9 y versículos del 28 al 36. Pero antes de comenzar, quiero que me acompañen invocando al Espíritu Santo. Así de que si se quieren poner de pie o sentaditos, de ustedes depende. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santo y divino Espíritu, te pido que me ilumines en esta tarde, para que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino las que tú me inspires, y los oídos que entren, esta palabra no se quede solamente en los oídos, sino que también llegue hasta el corazón, para que den buenos frutos. Esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno,
Nuevamente, la lectura la vamos a leer del libro de San Lucas, capítulo 9 y versículos del 28 al 36. Y la palabra de Dios dice así: unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió en su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra de Dios. Raúl, ¿me quieres ayudar a tener el micrófono? Gracias. Gracias. Bueno, veamos. Para poder estudiar o sacar una reflexión de lo que es la transfiguración del Señor, primeramente nosotros tenemos que comprender qué es lo que sucede antes de la transfiguración. Y si nosotros vemos en el versículo 27 del libro de Lucas, Jesús hace una promesa. Y Jesús dice lo siguiente. Jesús dice así: en verdad les digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. La pregunta que nosotros encontramos allí es: ¿a quién le dijo Jesús eso y a dónde lo dijo? Para poder comprender eso, nosotros tenemos que irnos al libro de San Mateo, capítulo 16 y versículo del 13 en adelante. Allí lo que ha sucedido es de que Jesús ha dejado primeramente 7 meses antes de que la transfiguración se dé. Jesús ha dejado el área de Israel y se ha ido por una área que se llama Ciro y Tidón. En Tiro y Sidón, en Tiro es donde Jesús le hace un milagro a una mujer. Ustedes han escuchado esta lectura bíblica. Una mujer fenicia que llega y que le dice: Maestro, mi hija está poseída y quiero que la cures. Entonces Jesús le dice a esta mujer: el pan, deja primero que se sacian los hijos, porque el pan, le dice el Señor, es para los hijos, no para los perros. Y esta mujer le dice: Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Ya han oído esa lectura, ¿no? Entonces, eso se da en una área que se llama Tiro. Luego el Señor sube a una área que se llama Sidón. En esa área es donde a Jesús le llevan un sordomudo. Y allí nos dice San Marcos que hay una palabra que Jesús dijo en arameo. Porque cuando Jesús cura a ese sordomudo, usa una palabra que se dice efetá, que quiere decir ábrete. Después de eso, esa área de Ciro y de Sidón es la área que los griegos la llamaron Fenicia. Y es de allí de donde viene el alfabeto que nosotros tenemos. Y les digo esto para ver que donde el Señor fue a predicar, no fueron áreas o culturas que diríamos que no sabían nada. Eran culturas muy desarrolladas. A partir de allí Jesús se va para una área que se llama Cesarea de Filipo. Y eso es lo que nos dice el libro de San Mateo,
capítulo 16 y versículo 13. Dice que Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Y voy a repetir, esto se da más o menos 6 meses antes de que se diera la transfiguración. Cesarea de Filipo queda más o menos como a 60 kilómetros al norte del mar de Galilea. Y allí había un templo, el cual había hecho Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños. Había un templo en el cual adoraban al César, por eso se llamaba Cesarea. Y de Filipo porque fue una ciudad construida por uno de los hijos de Herodes el Grande. Entonces, además de ese templo, había un templo que se llamaba el Templo Pan, así P-A-N. Y en ese templo lo que había era que los shepherds, los pastores adoraban a ese Dios Pan. Y ese Dios Pan era del cuerpo para arriba, era de hombre, y del cuerpo para abajo era de una oveja. Allí mismo hay una cueva que todavía existe, donde el agua brotaba, porque ese Cesarea de Filipo está abajo del monte Hermón o Germón, y esa agua alimentaba el río Jordán. Y también ahí está otra cueva que se conoce, que los judíos decían de que esa cueva era la del Hades, la cueva que llevaba a donde se encontraban los muertos. Entonces, estando Jesús en esa área, Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente, les pregunta, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Aquí Pedro da aquella gran afirmación de fe, donde dice que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Luego, en el versículo 17, Jesús le replicó o le dijo a Pedro, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Al decirle Jesús, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, le está diciendo, esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino que mi Padre que está en los cielos. Aquí me voy a saltar el versículo 18, 19 y 20, y después le voy a decir el porqué. Pero me voy a ir al versículo 21, y nos dice la palabra que después que Pedro ha hecho esa afirmación de fe, Jesús, a partir de ese día, comenzó a manifestar a sus discípulos de que él iba a ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, y que incluso debía ser ejecutado y resucitado al tercer día. Esta noticia para los apóstoles fue de una gran sorpresa, porque ellos nunca se esperaban de que el Mesías iba a morir. Entonces, el hombre que él tenía, que lo seguía, le da la noticia de que él va a morir en Jerusalén. Y dice de que Pedro, en el versículo 22, Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Aquí vemos nosotros cómo Pedro quiere persuadir que Jesús no cumpla con la misión que él ha venido, y es de que va a morir por nosotros y tiene que morir en la cruz. Luego, en el versículo 28 del libro de San Mateo, encontramos que Jesús hace una promesa y dice, en verdad les digo, algunos que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. Estas palabras que San Mateo tiene en su libro
son las mismas palabras que San Lucas también las tiene en el libro de San Lucas, capítulo 9 y versículo 27. Ahora vamos a regresar a lo que ya es el evento bíblico de la transfiguración. Y vamos a comenzar con el versículo 28. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Vea, dice unos 8 días después de estos discursos. ¿Es qué discursos? De los que yo le acabo de comentar a ustedes. De cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro, le dice, Pedro le da la afirmación, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y cuando Jesús dice de que hay algunos allí que no van a morir sin antes haber visto el reino de los cielos. Y esos son los 3 hombres que Jesús se lleva con él. Porque sigue diciendo en el versículo 28, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Ahora bien, ¿quién era Pedro? Pedro es aquel hombre al que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro era el futuro primer papa de la iglesia. ¿Quién era Andrés? Andrés fue el primer apóstol que murió como mártir dentro de la iglesia, no el primer discípulo, porque no el primer mártir, porque el primer mártir de la iglesia es San Esteban, pero Pedro es el primer mártir dentro de los apóstoles. También Santiago. También Santiago es aquel apóstol que se fue a predicar por toda el área de España y de ¿dónde es Ronaldo? Portugal. Se fue a predicar por toda esa área, y cuando andaba predicando llegó un momento en que Santiago se daba cuenta que la palabra de Dios no llegaba. Entonces viene Santiago y se había decepcionado tanto que él había pensado en dejar su ministerio. Pero nos dice la tradición de que la Virgen María se le apareció, y esto fue más o menos por el año 46. Cuando la Virgen se le aparece es lo que se conoce como la Virgen del Pilar, y ya la han oído mencionar, ¿no? La Virgen del Pilar fue la que se le apareció a Santiago cuando él estaba listo para dejar el ministerio que tenía. Y San Juan, pues San Juan fue el apóstol que en la última cena puso su cabeza sobre el pecho de Jesús. Es aquel apóstol con el cual se termina la revelación con el libro de Apocalipsis. Y también San Juan es aquel apóstol que cuando Jesús está en la cruz, y esto lo podemos ver en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 26-27, cuando Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Y nos dice que desde ese momento el apóstol se la llevó para su casa. Además de eso, estos 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, los que el Señor lleva a la transfiguración, son también aquellos mismos 3 apóstoles que acompañaron a Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Son los mismos 3 apóstoles que acompañaron a Jesús en la oración del Getsemaní. Y de acuerdo a la Biblia dice de que el testimonio de un hombre no puede ser aceptado si no va acompañado de 2 o 3 testigos. Por eso era que Jesús siempre se llevaba a 2 o 3 discípulos con él, para que después ellos fueran los testigos de lo que el Señor había hecho. Y el versículo 29 nos dice lo siguiente. Y mientras estaban orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. En este momento yo voy a parar un poco en seguir explicando los otros textos bíblicos, porque en este momento vamos a ver la transfiguración del Señor, como nos dice Si el nos libro. podemos poner de pie. Recibamos a nuestro Jesús
transfigurado. Un aplauso para nuestro Señor transfigurado. ¡Que viva el divino Salvador del mundo! ¡Que viva el divino Salvador del mundo! Bueno, hermanos, hemos presenciado la transfiguración del Señor, pero también nos vamos a recordar aquella burla y aquella blasfemia que se realizó en la apertura de las Olimpiadas París 24. Por lo tanto, en este momento lo vamos a invitar, vamos a hacer una oración de reparación por esa burla que le hicieron a la Sagrada Eucaristía. Y la hermana nos va a dirigir en este momento. Bueno, queridos hermanos, en estos momentos de consternación que sufre el pueblo cristiano, quiero que oremos todos juntos para el perdón de esta burla que han hecho de la Santa Cena. Y vamos a unirnos en esta oración diciendo: Jesús mío, te amamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te pedimos perdón porque no somos dignos de que tu sangre nos cubra. Te pedimos perdón por la gente que se burla de ti. Y te pedimos, Señor, que esta transfiguración transfigure los corazones de los que no te conocen. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermana. Vamos a continuar con la reflexión. Y vamos a continuar siempre con el versículo número 28,
cuando dice de que Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, se lo llevó a un cerro a orar. ¿Por qué Jesús se llevó a estos apóstoles a un cerro? Porque el cerro es el lugar donde se reunía Dios con el hombre. Recordemos que fue un cerro donde Dios le dio las tablas a Moisés. Fue un cerro también donde Dios le reveló su nombre a Moisés, el Yo Soy. Fue un cerro donde nuestro Señor Jesucristo nos dio las bienaventuranzas. Es también en un cerro donde Jesús murió en la cruz, en el Calvario, y es también en un cerro donde el Señor ascendió a los cielos. Entonces el cerro es el lugar donde se reúne Dios con el hombre, es aparte del bullicio. ¿Y a qué se lo llevó Jesús? Dice que se lo llevó a orar como un verdadero líder. Y el versículo 29 decía, y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Y es lo que nosotros acabamos de ver. Aquí nos dice de que la cara de Jesús cambió de aspecto. O sea, que vino de esa luz que vieron los apóstoles, vino de adentro para afuera. En el Antiguo Testamento nos dice a nosotros de que Moisés iba a orar con el Señor, pero Moisés, cuando bajaba de orar con el Señor, su rostro se ponía resplandeciente, pero era un resplandecor que venía, que Dios le había dado, o sea que venía de afuera para adentro, pero en este caso es de adentro para afuera. Y eso es lo que nos espera a nosotros en el futuro. Cuando nosotros resucitemos en el Señor, vamos a tener ese cuerpo glorioso. Y eso es lo que el Señor le demostró a los apóstoles. Ahora vamos a ver el versículo 30. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Aquí, como mencionaba el Padre durante la misa, vemos 2 hombres. Vemos a Moisés y vemos a Elías. ¿Quién era Moisés? Es el hombre a quien el Señor le dio las leyes, el Torá, aquel que nosotros conocemos en los primeros 5 libros de las Biblias que nosotros tenemos, ¿verdad? El Pentateuco. Y estaba Elías, que es aquel profeta que no conoció la muerte, sino que fue llevado al cielo en una carroza de fuego. Y dice que conversaban con Jesús. Veamos el versículo 31. Ya vamos a ver de qué es que ellos conversaban. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Aquí nos dice de que tanto Elías como Moisés estaban hablando de que Jesús tenía que partir de Jerusalén. ¿Se recuerdan cuando les comencé a decir en el versículo 21 del capítulo 16 de San Mateo, cuando Jesús le dijo a los apóstoles de que él tenía que ir a Jerusalén a morir? Entonces aquí también está Elías y Moisés hablando con Jesús de que su partida tenía que ser desde Jerusalén. Esa palabra partida que menciona la Biblia viene de una palabra griega que se llama éxodo. Lo que quiere decir es de que la salida del Señor de este mundo tenía que realizarse en Jerusalén. Pero antes de que Jesús llegara a su gloria, él tenía que pasar por su pasión. Así como en el Antiguo Testamento nos dice que cuando el pueblo salió de Egipto, el pueblo pasó por el Mar Rojo y llegó a la tierra prometida. Entonces Jesús, para poder llegar a la tierra prometida, que es la gloria, tenía que pasar por su pasión, que es la cruz. Lo mismo nosotros, el camino del Señor no es fácil, el camino del Señor es duro. Así de que si en la vida nosotros como cristianos encontramos un pequeño tropiezo, no nos desanimemos, porque tenemos que llevar esa cruz de Jesús para poder llegar a la gloria eterna. ¿En qué versículo vamos? Sigamos con el 32. ¿Perdón? A ver, léalo. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él.
Un sueño pesado se había apoderado de estos hombres. Recordemos que en este momento todavía los apóstoles no habían tenido la efusión del Espíritu Santo que recibieron el día de Pentecostés. Entonces, a pesar de aquello bello, aquello bonito que ellos estaban viviendo en el Señor, había algo que les impedía estar despierto. Y eso simplemente era que no tenían al Espíritu Santo. Porque nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Continuemos. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Entonces Pedro se encuentra en un estado tan grande que tiene al Mesías, a quien había visto transfigurado, tiene a Elías, a Moisés, que era a quien Dios le había dado la Torá, le había dado las leyes, y tenía a Elías. Entonces Pedro se sentía tan confortable que le dice al Señor: haremos 3 chozas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. El error que comete Pedro allí es que está comparando a Dios con Moisés y con Elías. Pero Jesús está arriba de Moisés y de Elías. Es por eso que antes de que Pedro termine de hablar, ¿qué pasó en el siguiente versículo? 34. Sí. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Esa nube es la que se conoce como el Chequiná o la Chequirá. Es la nube que guiaba, que cubría al pueblo cuando venía de Egipto con una sombra. Es la misma nube que cubría la tienda de las citas cuando Moisés hablaba con el Señor. Y es aquella misma nube que el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María en el libro de San Lucas, capítulo 1 y versículo 35, que iba a quedar embarazada y que la sombra del Altísimo la iba a proteger. Entonces esa nube nos representa el Espíritu Santo. Y es esa nube la que envuelve en el Cerro Santo, que envuelve a Jesús, envuelve a Moisés, envuelve a Elías y los apóstoles. ¿Qué pasó en el otro? 35. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Allí encontramos la Santísima Trinidad. Encontramos que de la nube vino una voz que dijo: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenos. Ahí tenemos al Padre, que es la voz, tenemos al Hijo que está transfigurado, y tenemos la nube que es el Espíritu Santo. Entonces allí Dios da un mandato, y el Padre mencionaba esto en misa. En la Biblia nos dice que Dios le habla a Jesús 3 veces. Una es durante el bautismo, que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 1 y versículo 11, cuando dice: este es mi Hijo, mi amado. La segunda es en la transfiguración, y la tercera es en el libro de San Juan, capítulo 12 y versículos del 27 al 29, cuando llegan unos griegos que quieren hablar con Jesús, y Jesús le dice a Dios que dé a conocer su gloria, y Dios dice: lo he enaltecido y lo volveré a enaltecer. Veamos el versículo 36, y este es el último. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba ahí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Después de la transfiguración, dice de que se quedó solamente Jesús. ¿Por qué se quedó Jesús? Porque todo lo que habían anunciado la ley, los profetas, se consumían en Jesús. Entonces Él se queda solo y le dice a los discípulos que no digan nada de lo que había pasado, y eso es lo que se conoce como el secreto mesiánico, porque a Jesús lo buscaban para hacerlo rey de este mundo, pero Él no es rey de este mundo. Hermanos, en este momento vamos a ver cuando Jesús baja del monte y regresa a la vida real. Así de que nosotros, no porque venimos a misa y tenemos esta festividad,
no vamos a quedar en esto. Tenemos que recordar de que la misión de nosotros de anunciar la palabra de Dios continúa. Entonces vimos que ya bajaron al Señor transfigurado y lo van a subir, creo, nuevamente, ya cuando el Señor sigue predicando como hombre que era. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este día, muchas gracias por participar de esta reflexión, y después que disfruten esos panes con pollo, si ustedes quieren tomarse fotos con el monumento que han hecho los hermanos con mucho amor del Divino Salvador del mundo, pues son muy bienvenidos. Muchas gracias, muchas bendiciones, y alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Gracias. Hermanos, también queremos darle las gracias a toda la comunidad que nos ha ayudado. Gracias también al Padre Romo que nos ayudó aquí con el lugar, el field. Gracias a todos los que aún no son salvadoreños, pero se unieron. Hicimos un grupo que se llamaba El Divino Salvador. A las personas, a la señora doña Nereida que cosió el vestido, a doña Isabel que hizo el manto, a Felipe que nos ayudó con la estructura. Bueno, fue un cuartel de trabajadores que tuvimos, a Reina y Carlos que nos prestaron su casa con mucho amor, a don Efraín que hizo la mesa en la que hicimos la carroza, al hermano Rolando por la música. Es difícil mencionarlos a todos. También está Flor, Miriam, Oscar que nos ayudó, Horacio que estuvo muy bonita su lección que nos dio de cristianismo. Es difícil mencionarlos a todos, si alguno se me olvidó, disculpen, pero de todo corazón, gracias, y el otro año nos vemos en el mismo lugar y a la misma hora. Dios los bendiga.